Bueno, fantástica la presentación de Marc Amorós. Yo os invito a que le sigáis en sus apariciones en los medios, en Cadena SER sobre todo, ayudando a Francino a divulgar sobre fake news en La Ventana, en un programa líder en audiencia. Bueno, y ahora tenemos para concluir pues una mesa estrella, es un caso real, es una masterclass para cualquier estudiante de comunicación corporativa, es una verdadera oportunidad para aprender, es un lujo para ver cómo de manera real se aborda un asunto como el que esta mañana hemos podido descubrir, como es el boicot o la inquina que se está empezando a tomar a la fresa española desde determinados lugares de Europa. Entonces, para ello contamos con Mireia Humanes, directora de comunicación de Interfresa. Muchas gracias, Mireia, por estar aquí con nosotros y por venir desde Huelva. Gracias. Contamos también con Fernando Moraleda, que es Senior Advisor en Llorente y Cuenca, en JIC, que, como ya sabéis y habéis oído en clase, es la consultora de referencia en comunicación corporativa y asuntos públicos en España, Latinoamérica y parte de Estados Unidos. Y también desde JIC, Carlos Ruiz Mateos, director de Asuntos Públicos España y Portugal de la misma compañía, de JIC. Así es que, sin más dilación, el tiempo es vuestro y adelante. Muchas gracias, Fernando y Carlos, por venir también a estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Dejarme que os diga un protocolo de comunicación que es importantísimo para el futuro de vuestra profesión. Cuando alguien se está dirigiendo a un auditorio, los primeros 20 minutos estáis escuchando lo que yo estoy diciendo en este caso. Los siguientes 20 minutos empecéis a pensar en la familia, en el novio, en la novia, en la playa. Y en los siguientes 20 minutos acumulados pensáis en mi familia. Por tanto, para tratar de evitar que tengamos un mal rollo, una mala onda, como se dice en la parte pasado el charco, vamos a ser muy breves, entre otras cosas porque esa es una de las premisas fundamentales de la comunicación. Y mucho más a estas horas, a pesar de que hayáis venido el turno de tarde. Dejadme que os lea una pequeña afirmación de un libro que os recomiendo, Alimentación, falsos mitos y engaños del marketing. Está escrito por una psicoanalista y un médico italianas. Es delicioso. Luego después, si queréis la referencia, os lo digo. Dice así: se puede demostrar estadísticamente que en Estados Unidos existe una correlación entre el consumo de helado y el riesgo de ser atacado por un tiburón. Estadísticamente es cierto. Es obvio que los tiburones no van eligiendo precisamente a los que acaban de comerse un helado. Pero estas dos categorías, tiburón, helado y verano, hace que la probabilidad de que en Estados Unidos se tome un helado cuando hace calor y se bañe en una playa y, por tanto, pueda ser atacado por un tiburón. Esto lo podéis encontrar en Correlaciones Divertidas, que es una página web que es divertidísima. Estadísticamente son ciertas, pero no hay nadie que compre esto. Es obvio, ¿no? Hay que establecer correlaciones de manera que la información que transmitamos tenga los suficientes contrastes
como para que se aproxime a la verdad de los hechos. Y para eso incluso no es, en sentido estricto, analizar muchos hechos, sino solo aquellos que estén relacionados con la información que pretendemos transmitir. Os vamos a presentar a partir de ahora, con mi compañero Carlos y luego después Mireia, el caso que tuvimos que afrontar en relación a una circunstancia real que ha ocurrido hace escasos meses a través de un boicot producido por una organización, entre comillas, medioambientalista, que recogiendo firmas en genérico, ya sabéis que esto es bastante común últimamente, asociara la producción de fresa española con la desecación del Parque de Doñana. Por cierto, con una repercusión muy notable. ¿Cómo es posible que tenga tanta repercusión un hecho, un acto, que se limitara exclusivamente, cuantitativamente, a la gente que suscribe esa petición? Sería irrelevante. ¿Cuáles son los amplificadores? Los responsables políticos, en primer lugar. Y a medida que tengan más responsabilidad, más amplificación. Por tanto, a un problema de boicot de un producto español, andaluz, se une un problema de reputación. Por tanto, la imagen está asociada a la concepción pública que se tiene sobre ese problema. Amplificación. En segundo lugar, ¿por qué alcanza la dimensión que alcanza? La amplificación política es la más sencilla. ¿Dónde está la sofisticación? En el apoyo público de determinados, como llaman los modernos en consultoría, stakeholders. Los compañeros de viaje. Hay intereses de competencia desleal que hemos visto esta mañana, absolutamente perseguibles, y esperemos que el derecho mercantil cada vez nos conduzca a mayor seguridad jurídica en términos empresariales, absolutamente ilegales, y sin embargo cuentan con acompañamiento social de enorme prestigio. Por ejemplo, organizaciones medioambientalistas. ¿Quién está en contra de una organización ecologista? Levantad la mano quienes estéis en contra de cualquier organización ecologista. Nadie, y menos a vuestra edad. Bueno, son acompañantes de prácticas desleales de mercado, no todas, pero algunas desde luego. Por tanto, acompañamiento social que hace más creíble la noticia y que esconde el interés de fondo de esa noticia. ¿Cuál es? Desplazar en el mercado de consumo alemán la fresa española, porque entra en competencia, acabada la campaña de la fresa española, con la fresa alemana. Con un problema añadido, y es que la fresa alemana sabe peor que la española. Y además el invernadero lo tienen que calentar con gas, no por sol. Esta es la introducción, solo para que penséis, a lo largo de toda la mañana y esta tarde, todos los que han intervenido y hoy intervenimos aquí, os estamos trasladando de que tenéis en el futuro una enorme responsabilidad.
enorme responsabilidad, que es tratar de que la verdad de los hechos, no la verdad objetiva, porque eso nos adentraríamos en la religión, la verdad de los hechos se imponga a la propaganda, el interés económico oculto, a prácticas indeseables de la competencia, a fake news. Y es casi una labor evangelizadora, si lo pensáis bien, porque dependiendo de cómo hagáis vuestro trabajo, los ciudadanos españoles del futuro serán más libres o menos. Y lo que hace libre a una persona es todo aquello que le acerca a la verdad de los hechos, no a la desinformación o a las mentiras. Por tanto, fijaros, si tenéis responsabilidad en el futuro, probablemente una de las más importantes que se harán en las sociedades modernas. Fernando, enhorabuena por esta iniciativa. Y Carlos os va ahora a explicar cómo nace el problema, cómo se complica el problema, cómo se hace prácticamente ingobernable y cómo al final se pueden encontrar vías de solución y romper la tendencia en la que estábamos metidos. Muy bien, pues gracias Fernando Olivares, gracias a la universidad y gracias a vosotros por estar hasta ahora todavía aguantándonos. Este caso que os presentamos sucedió hace poco, con lo cual también hay que verlo con cierta perspectiva histórica. Todavía no sabemos realmente las consecuencias, habrá que esperar a la siguiente campaña, habrá que entender bien qué ha supuesto en el recorrido de esta industria. Entonces hay que verlo, dentro de unos años habrá que seguir estudiándolo. Pero como ha sido un periodo muy corto de tiempo, sí que hemos podido medir, y es una historia al final de lo que pasó en 2 semanas de 2023, pero sí nos ha dado a nosotros algunos aprendizajes y es interesante que os lo podamos trasladar a vosotros, porque al final muchos vais a acabar de un lado o de otro, o bien en los medios de comunicación o bien en los departamentos de comunicación de compañías y de organizaciones, y vais a tener que lidiar con esto. Al final, mirad, esto es una historia de un bulo. Una historia de un bulo y lo que suponía, cómo amenazaba ese bulo a la reputación y al negocio de una organización y cómo se ha intentado frenar. Oye, luego con todas las consecuencias, algunas que seguimos lidiando hoy, pero en general cómo se manejó. En líneas generales ya veréis, aquí hay datos que refrendan que se manejó correctamente. También hay algunos aprendizajes de cosas que seguro podríamos haber hecho mejor. ¿Alguno tiene idea, le suena es que sucediera esta noticia del boicot de la fresa en 2023? ¿A alguien le suena? ¿O es que es importante para ver si empiezo desde el principio? Vale, empiezo desde el principio. En mayo de este año apareció una información, como decía Fernando, de la asociación alemana Campact, en una web tipo change.org, ¿vale? Pero en Alemania, ¿vale? Y lo que pedía era un boicot a la fresa española de Huelva. En realidad solicitaba a los supermercados alemanes que no vendieran el producto y apelaba a los consumidores a que no la compraran, todos alemanes. Y diréis, bueno, como decía Pedro esta mañana, bueno, pero ¿y Alemania es realmente importante? Para esta industria sí, porque es uno de los mercados principales de exportación, ¿vale? Entonces sí es importante cómo se estuviera tratando la reputación de la fresa española, sobre todo de la fresa de Huelva, en los mercados alemanes. Nosotros nos enteramos de esta noticia varios días después, cuando sale por primera vez en un medio de comunicación español. Entre que sale en una web alemana y llega a la agencia EFE en Berlín, pasan 4 días en los que no tiene ningún tipo de impacto. Cuando aparece en un medio de comunicación español, de EFE pasa como teletipo, como agencia, pasa a diversos medios, lo refleja El País y ahí está ya todo. ¿Vale? En principio tampoco sería una noticia, oye, que pidan un boicot, una web alemana pida un boicot, no era realmente relevante, ¿vale?
Ahora veréis por qué esto estalla de verdad. ¿Cuáles son las principales amenazas? Como decía, impacto en el mercado, impacto en los contratos comerciales que hay con los supermercados alemanes y reputacionalmente era un tema que como habéis escuchado esta mañana, el impacto reputacional te puede destrozar mucho más que el balance de negocio de un año, te puede destrozar el negocio durante muchos años. ¿En qué estaba basado el bulo? O sea, decís, ¿por qué? ¿Qué pedía? ¿Qué argumentos utilizaban para pedir un boicot para que no se comprara? Se utilizaban argumentos especialmente medioambientales, como apuntaba Fernando, que la fresa, por el hecho de que esté cultivada cerca de Doñana o en Doñana, estaba desertificando la zona, estaba chupando el poco agua que Doñana tenía, el cultivo de la fresa lo estaba absorbiendo. Utilizaba frases tipo: se bombean enormes cantidades de agua, la industria de la fresa está explotando. El uso de las palabras es muy importante. Aún más el agua de fuentes ilegales ya presuponía que se estaban utilizando fuentes ilegales en Doñana y se importaban fresas en todos los momentos del año, lo cual no era cierto. Bien, en menos de 24 horas hay como digo, un impacto relevante. Espera, que quería... es que me falta aquí una slide, pero os la cuento yo, que es por qué estalla la conversación, por qué el ruido es enorme. Y es porque la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Rivera, y el presidente del Gobierno se hacen eco del boicot, ¿vale? Y de alguna manera muchos medios interpretan que están apoyando el boicot. ¿De acuerdo? Esto es interpretable, los medios lo interpretaron de esa manera, se podía haber interpretado a lo mejor de otra. Evidentemente, un presidente del Gobierno y una vicepresidenta no van a llamar a un boicot, pero la manera de redactarlo, a muchos medios lo interpretaron así. Y ahí es cuando estalla la conversación. No sé si lo he recuperado aquí, pero hay, me parece que 1.300 y pico impactos que yo en mi experiencia laboral, yo no me he encontrado en mi experiencia profesional, no me he encontrado nunca un volumen de impactos con el que es muy difícil, si estáis trabajando en un departamento de comunicación, pues tenéis 1, 2, 15, 20, 100 en una crisis. En 24 horas hubo 1.321 impactos. Era difícil de gestionar y luego lo podemos comentar, pero el sector de la fresa, porque a esto le ha sucedido muchas veces, en muchas campañas, había tenido una actitud con los medios de comunicación de perfil bajo o de perfil neutro, porque las asociaciones medioambientalistas, cada vez que asomaban la cabeza, han tenido una respuesta muy contundente y al final les costaba dar ese paso, ¿de acuerdo? Entonces, el equipo de trabajo lo que decidió fue, frente a un bulo, frente a una desinformación, cómo íbamos a reaccionar. Ahora lo veremos como la cantidad de cosas que se hicieron, pero principalmente se decidió en menos de 24 horas afrontar la situación y desmentir cada uno de los bulos. Esto lo habéis escuchado durante todo el día, pero una actitud reactiva no va a hacer que balanceemos la conversación porque los bulos tienden a ser más atractivos, tienen mucho más recorrido, con lo cual tu intento de balancearlo te exige a ti como organización un gran esfuerzo. Ese esfuerzo no solo aparte del comunicado, sino hubo un trabajo que a veces no se ve de decenas de conversaciones con periodistas. La consigna fue: no se deja nada publicado sin comentar que sea falso. Y eso exige, en 1.321 impactos, pues exige un trabajo ingente de los equipos de comunicación con Mireia al frente. Claro, el hecho de haber tenido una actitud reactiva, esto genera, si lo habéis escuchado alguna vez, una cierta espiral del silencio. Es decir, si yo no salgo, si yo que soy el líder y soy el afectado, yo no salgo, el resto de mis potenciales aliados no se activan. Esto es lo que estaba sucediendo aquí, no teníamos aliados que salían a defendernos.
como digo, cuando lanzamos el comunicado, pues hubo apoyos, diría, tibios. Los supermercados, por ejemplo, Aldi, Lidl, bueno, sin especificar quién dijo qué, pero podíamos haber encontrado una respuesta algo más activa y, oye, ante las polémicas en general, las organizaciones tienden a ser precavidos. Entonces, no suelen ser grandes, no te suelen ayudar mucho en el viaje, ¿de acuerdo? Bueno, aún así, con el comunicado, creo que se pudo de alguna manera contener todas las desinformaciones que se habían producido durante esos 2 días. Cuando creíamos que la situación estaba bastante contenida, hubo una segunda oleada y todo vino a raíz de el Bundestag, la Comisión de Medio Ambiente del Bundestag, envió a una comitiva de diputados alemanes a Doñana para supervisar la situación. Esto, contado así, parece que realmente hubo alguien en Alemania que llamó y dijo iros por allí. En realidad, esta visita ya estaba organizada desde hacía meses, pero contado en la historia de pronto tenía sentido que los medios de comunicación dijeran y además nos vienen a controlar y mandan. Y para más INRI no estaba previsto una visita como tal, no había habido un contacto con el sector fresero para ir a ver los cultivos, porque bueno, si tienes un supuesto problema con las fresas, si tienes que ir a conocer el terreno, la idea es conocer los cultivos. Bueno, no había. Con lo cual, el sector, solo el anuncio de la visita, fijaos, la zona coloreada en rojo es esa segunda oleada de impactos que hubo, ¿vale?, en las siguientes 24 horas. O sea, la conversación genera muchísimo más ruido. Fijaos, en redes sociales fue brutal también. Vale, así que lo que hicimos fue una segunda acción, no solo con un comunicado en el que enfatizábamos que el sector disponía, esta mañana alguien lo ha comentado, Pedro lo ha comentado, las certificaciones que tiene el sector de que se hace un uso de fuentes legales. Es absurdo conceder certificaciones que está por escrito, es decir, tú tienes que cumplir una serie de condiciones y una de ellas es que el agua que utilizas es un agua legal. Bueno, pues eso nos servía a nosotros como argumentos potentes para contrarrestar la información. Y además invitamos a la comisión alemana a que visitara los cultivos. Como ellos no nos habían llamado, nosotros públicamente les pedíamos a ellos que nos visitaran. Bueno, por una cosa o por otra, esto ayudó mucho. En esta segunda oleada sí se generó una mayor reacción en redes sociales y de los aliados. Lo que habíamos conseguido de manera tibia en los primeros días, en esta segunda oleada, una vez que tú ya has salido a liderar, este es uno de los aprendizajes que estamos adelantando, una vez que sales a liderar la comunicación de manera decidida, con transparencia, empiezas a encontrar a gente a tu alrededor que entonces sí es capaz de salir y apoyarte y ayudarte. Y una de las cosas que sucedieron también es que en redes sociales hubo una campaña a favor de la fresa de Huelva, ¿vale?, llevada a cabo por usuarios y de manera espontánea, porque a veces, luego eso sí, favorecida por los equipos de redes sociales de Interfresa, pero no nace de nosotros. Fue una red de apoyo que conseguimos de manera espontánea, lo cual en red que todavía hoy seguimos intentando usar una vez que ha surgido de una manera espontánea. Bueno, políticamente, una de los puntos más relevantes que nosotros teníamos para trabajar, como decíamos, es un Ministerio de Transición Ecológica muy cercana a posiciones de las asociaciones medioambientalistas. Bueno, cuando la corriente de opinión pública cambia de dinámica, eso es lo que sucedió, de alguna manera obliga a que actores que se han manifestado en contra frenen de alguna manera. ¿Por qué?
¿Qué le molesta a un político? Pues perder votantes, ¿no? Cuando uno ve de lejos que su posición política va a tener un impacto a nivel electoral, entonces empieza a recular. Y en este caso se vio que la vicepresidenta y su equipo, de alguna manera, consideraron oportuno que frenar algo o mandar un mensaje de apoyo público, lo cual se agradeció mucho. Y esa misma mañana, la mañana también del comunicado, por conversaciones entendemos a nivel más diplomático, Alemania suspende su visita. ¿De acuerdo? De hecho, los diputados estaban ya en Madrid y reunidos con el secretario de Estado de Medio Ambiente, iban a viajar al sur y suspendieron la visita. ¿Vale? Bueno, esto es difícil hacer una correlación de una cosa con la otra y creo que nosotros no debemos arrogarnos nosotros la responsabilidad de que algo así suceda, pero es verdad que es la actividad que se realizó, es decir, la intervención sobre las dinámicas de opinión pública, creo que ayudaron a que al final no tuviéramos una fotografía de este tipo que hubiese sido muy incómoda para el sector viene gente de Alemania a supervisar. También era un poco de ruptura de injerencia, ¿no? De aquí él a veces lo decía. Y ya por ir acabando, cuando uno se ha subido al carro, cuando hay una nueva corriente de opinión pública, todo el mundo se sube al carro de la nueva corriente de opinión. Entonces, a lo mejor políticos que hace unos meses habían tenido declaraciones no muy favorables hacia el sector, lo voy a dejar ahí, bajaron a Huelva a hacerse fotos como la que veis, que se agradecen. O sea, esto no es, aquí no se le está echando en cara, esto es un análisis desde el punto de vista profesional de la comunicación. Podéis buscarlo, yo no voy a ser el que los ponga aquí, pero podéis ir a buscar las declaraciones de la vicepresidenta y ministra de Trabajo en meses previos sobre el sector de la fresa y ahora se agradece que bajara a Huelva a hacerse una foto comiendo fresas. Como veis aquí a Pedro, también fue llamado el presidente de Interfresa y fueron llamados a reuniones, una reclamación, un proyecto que siempre ha tenido, o que desde hace unos años estaba estudiando Interfresa, que era hacer un reconocimiento, un sello de calidad a la fresa, pues de alguna manera se activa, es decir, las instituciones empiezan a ser realmente aliados del sector para ayudarles en los objetivos que venían reclamando desde hacía tiempo. Cuando empecéis no sé si habéis hecho trabajos de evaluar en millones de euros los impactos que hay en la prensa o en los medios de comunicación, pero en este caso se han movido cifras muy relevantes, cercanas a los 30 millones de euros, solo para que os hagáis una idea del volumen que tuvo el caso. Fueron 2 semanas muy, muy extraordinarias y quería ir acabando con estos 2 gráficos en los que, para que entendáis bien, aquí está cronológicamente lo que sucedió durante las 2 semanas del anuncio del boicot y lo que hemos podido hacer es recopilar los 3.000 y pico impactos en prensa y identificarles. Lo hemos metido con ayuda de inteligencia artificial para que nos diera, interpreta si la información tiene un carácter positivo, neutro o negativo. ¿Vale? Y bueno, como veis, el sector, como lo decía al principio, como había tenido un perfil neutro bajo, no había tenido grandes aliados en los medios, con lo cual, oye, evidentemente salían noticias positivas, pero el balance no era como el que vemos aquí. Es decir, que hemos despertado a muchos aliados, que son los que veis en verde, en la conversación, que han apoyado, han defendido al sector, han salido públicamente a comentarlo. En redes sociales se ve aún mejor. Hasta lo que veis hasta el 4 de junio es todo conversación negativa en rojo en Twitter, ¿vale? Y a partir del 5 es, de alguna manera, eso que os contaba al principio de
campaña espontánea de usuarios en Twitter, es la parte que veis en verde. ¿Veis? Ya se empieza a balancear la conversación y hubo apoyos. ¿Qué se hizo para llegar a este resultado? Muchas cosas, todo el equipo trabajando, aparte de los comunicados y de dar entrevistas del presidente de Interfresa en varios medios de comunicación. Como os decía al principio, intentamos no dejar un bulo, una desinformación sin aclarar. Y eso implicaba decenas y decenas y decenas de llamadas a periodistas. Nosotros no buscábamos a veces que rectificaran, no es pedir la rectificación. Hoy has escrito una cosa mal, el derecho de rectificación, eso ya no funciona. Pero quiero que entiendas que esto que has puesto aquí no es cierto. El uso de fuentes ilegales de agua no es correcto. Te has tragado el bulo, pero hay que ir a contárselo. Monitorizamos constantemente la conversación con capacidad de reacción. Y luego un trabajo que es mucho más discreto, que no es motivo de ponerlo aquí, pero que creo que es importante destacarlo, que hay no solo con los medios de comunicación, los bulos también se los tragan los políticos. Y aquí no digo bulos, son bulos por un lado, pero también hay que hacer ver a las administraciones que están en una dinámica o en una posición que no ayuda a luchar contra la desinformación y contra los bulos. Con lo cual también se hicieron muchas llamadas a administraciones autonómicas y nacionales para hacerles ver hacia dónde nos llevaba esta situación y la necesidad de implicarlos a ellos, de que ellos concursaran para resolver la situación. Y también se hicieron comunicaciones directas con lo que son los clientes del sector, es decir, con los supermercados alemanes. Y se enviaron cartas a los supermercados alemanes para decirles: este boicot es un bulo. Las razones que fundamentan el boicot no son verdad. Y entonces también, bueno, con esto acabo y le dejo a Mireia para que interprete un poco las claves del caso y con eso luego comentamos. Dale, claves. Venga. En aquellas 2 semanas que Carlos ha contado muy bien y que a mí me parecieron un siglo, efectivamente hubo cientos de llamadas de medios de comunicación. Una exageración, una barbaridad. El teléfono sonaba a todas horas del día y de la noche. De verdad era una cosa intensísima que casi no podíamos lidiar. Y hacia la mitad de la crisis me llama un periodista español que está destinado en un medio alemán y me cuenta que esta organización que había promovido el boicot había perdido una especie de reconocimiento que el gobierno alemán otorga a este tipo de organizaciones, de consumidores, defensoras medioambientales, etcétera, etcétera, porque había hecho lo mismo con otro sector, en este caso en Alemania. Estamos ante un claro ejemplo de algo que, por ejemplo, que ha explicado Marc, que existen esos fabricantes interesados de noticias falsas o de generalizaciones o de exageraciones y, como decía también esta mañana el responsable de Provacuno, es un ejercicio muy interesante tirar del hilo o del dinero, como decía él, porque lógicamente es muy difícil pensar que nadie hace esto a cambio de nada, lo hacen por un motivo y el dinero es un gran motivo en este caso. Carlos ha explicado todo el proceso que seguimos en esas semanas para contrarrestar los efectos de ese boicot muy amplificado por esa reacción en las redes sociales del presidente y la vicepresidenta del Gobierno, de los propios medios de comunicación españoles. Este periodista español en Alemania también me contó una cosa que nos llamó muchísimo la atención y es que la difusión que esto había tenido en España, en Alemania no la estaba teniendo. Es decir, esta organización había promovido un boicot en Alemania, que tiene cerca de 84 millones de habitantes, y solo habían firmado 200.000 personas. Es ridículo, o sea, es irrisorio.
En Alemania nadie, o prácticamente nadie, estaba hablando del tema, y en España se nos estaba cayendo el mundo encima. Entonces, ¿cuáles son las claves de todo este proceso? Pues, lógicamente, teníamos derecho a defendernos en todos los ámbitos, defendernos además con información veraz. Nosotros no tenemos interés ni intención, ni pensamos que sea para nada positivo para nosotros contrarrestar una mentira con otra o contrarrestar una exageración con otra. Tenemos una base suficiente para posicionar nuestro sector donde verdaderamente se merece, porque aunque somos conscientes de que no somos perfectos, nadie lo es, ninguna organización, ninguna empresa, ninguna institución es perfecta, todas tienen problemas, todas hacen cosas bien y todas hacen cosas mal. Sí que teníamos motivos, teníamos muchas cosas buenas que poner encima de la mesa, y eso fue precisamente lo que hicimos con información objetiva, con información veraz, con mensajes, con base científica, por ejemplo, esas certificaciones con las que cuenta el sector y sin las que es prácticamente imposible exportar a Europa. Podremos decir que hay productores ilegales, pero es absurdo, porque es que no podrían vender. ¿Qué sentido tiene producir ilegalmente si luego no puedes vender tu producto en los mercados europeos? Ningún sentido, no tiene ningún sentido. Otro de los argumentos que podemos utilizar y que de hecho utilizamos y vamos a seguir utilizando, porque al sector le ha costado muchísimos recursos, muchísimo esfuerzo, muchísima inversión a lo largo de muchísimos años, es los sistemas de producción, los sistemas de regadío, innovadores, vanguardistas, sistemas de riego de precisión que probablemente sean de los más avanzados del mundo. Y bueno, que mucha gente desconoce porque normalmente vende más la mala noticia que la buena noticia. Los frutos rojos, para el que no lo sepa, pues se lo explico, no se pueden inundar, no se pueden regar a manta, no se puede desperdiciar agua regando frutos rojos porque el fruto rojo es extremadamente delicado. Se pudre la raíz, se pudre la planta, se pudre el fruto, no tiene ningún sentido. Y a lo largo de muchos años el sector ha invertido muchísimo esfuerzo y muchísimo dinero en eso para producir con la calidad suficiente como para que esos mercados europeos nos compren la fruta y la demanden y la prefieran a la de otros productores. Bueno, ¿qué más os puedo contar? Otra de los puntos fuertes de nuestro sector es la responsabilidad social. Ha hablado nuestro director general esta mañana sobre el PRELSI. Tenemos el único plan de responsabilidad social y laboral que existe en Europa. Tanto es así que nos lo han demandado en otros países, nos han pedido que vayamos y les expliquemos cómo funcionan. Y vuelvo a repetir, sin ser perfectos, pero sí creo que el sector de los frutos rojos de Andalucía, que se localiza fundamentalmente en Huelva, tiene una cosa muy buena y es una vocación de mejora constante. Creo que ese es un punto fuerte que merece la pena destacar. Y bueno, ahí también ha señalado Carlos, otra de las claves era romper la espiral de silencio en la que nosotros habíamos incurrido durante tanto tiempo. Solo salíamos a contrarrestar cuando nos atacaban y esa época se ha acabado ya, afortunadamente, y gracias al equipo que hemos compuesto, sobre todo a raíz, fundamentalmente a raíz de la entrada de Llorente y Cuenca en Interfresa, esa época se ha acabado ya y el silencio se ha acabado. Vamos a ser no reactivos, sino proactivos y vamos a tener ese plan propio con el que podamos trasladar a todos los públicos, no solo a nuestros compradores en otros países, sino también al consumidor, cuáles son esas cosas que hacemos bien, qué gran trabajo hacen los agricultores de la provincia de Huelva y que tenemos además un producto que es uno de los más saludables que hay
y esa también es una fortaleza para el sector de los frutos rojos. Oye, yo, como seguro que creo que a mí me ha pasado, no sé si a vosotros, durante el día yo también he escuchado, o sea, creo que es bueno hacer cierta crítica constructiva en algún momento, y creo que los sectores económicos, y el agro es uno de ellos, pues ha pecado de cierta falta de proactividad, pues porque en general normalmente uno no hace mucha comunicación cuando le va bien. Esto es así. Cuando te va bien, vendes, tiras para adelante, sabes que si tienes algún problema, pues oye, lo puedes ir resolviendo, tal. Cuando ves comprometida realmente tu reputación, y esto lo digo en general, por todos los sectores económicos, oye, uno se afana. Y bueno, ha tocado a lo mejor ahora, ha tocado porque hay una presión ambientalista que nadie pone en duda, es decir, que existe, ¿no? Le pasa a este sector y le pasa a todos, pero porque estamos todos presionados como ciudadanos, como habitantes del planeta. Creo que eso es una evidencia. Las soluciones son las que creo que forman parte del debate. Y, como digo, creo que el sector ha dado ahora un paso al frente, que creo que se tiene que mantener el tiempo, con mucha proactividad, con mucha transparencia. Como decíamos aquí, no dejar los bulos sin contestar. Se han dejado sin contestar durante mucho tiempo y pues igual ese tiempo ya ha pasado. Es el tiempo yo diría es el tiempo de liderazgos, de los liderazgos de comunicación. Yo creo que ahí vosotros tenéis un papel relevante. No sé. Dale, Fernando. Vosotros. ¿Qué has comentado? Perdón, estaba escribiendo. No, había hecho una reflexión sobre la importancia de la comunicación en realidad, y yo creo que sí, ¿no? Claro. Vale. Pues una de esas acciones de comunicación proactiva, de romper el silencio y tomar nosotros la iniciativa de nuestro propio relato, es un documental que hemos producido en estos últimos meses, en los que explicamos cómo funciona el sector de los frutos rojos de la provincia de Huelva de una manera global, siguiéndole la pista a una productora, a una agricultora de la provincia, pero también a varios trabajadores de diversas nacionalidades. Sabéis que en el sector de los frutos rojos trabajan entre directos e indirectos unas 160.000 personas, eso son muchas personas. Así que necesitamos también que vengan personas de fuera a trabajar en nuestra campaña. Vienen personas de Marruecos, de Ecuador, de Honduras, vienen personas de Rumanía, de Bulgaria, etcétera, etcétera. Hablamos con esas personas también hablamos con ingenieros que nos cuentan cómo ha avanzado el sector en materia de eficiencia y aprovechamiento de los recursos naturales y últimamente también en la detección de nitratos, que además que creo que por esta zona, o más bien por la zona de Murcia, ha sido una gran preocupación en los últimos tiempos y nosotros estamos avanzando ahí bastante. Y también hablamos con los consultores de integración del PRELSI, que son esas personas que forman parte de nuestro plan de responsabilidad, que ayudan a que los trabajadores extranjeros, sobre todo las trabajadoras con contrato en origen procedente de Marruecos, estén mucho más cómodas y puedan desarrollar su día a día en nuestro país con totales garantías mientras están trabajando en nuestro sector. ¿Si te parece, Carlos? Vale, es el tráiler, o sea, son 6 minutos, sí, no es el el documental entero, porque dura una media hora, así que vamos a ver un cachito. Espera, igual sí. Ahí le doy al botón. Aquí viene la ayuda. Le he dado. Mira cómo saben. Sí. Se ve el tema generacional, ¿no? Se ve.
padres han dedicado toda su vida al sector agrícola. Cuando ya ellos se jubilaron, a raíz de eso lo cogí yo. Me decidí por el tema de la agricultura porque en verdad es lo que yo he vivido en mi casa toda la vida. Podía haber estudiado, pero no quise, porque yo la verdad que estaba siempre en el campo. El relato de Alfonsa es común al de muchos agricultores onubenses que a lo largo y ancho de la provincia de Huelva, con el esfuerzo de varias generaciones, han conseguido levantar un sector agrícola que hoy en día es uno de los más prósperos de España y Europa. En este momento la provincia está sustentada fundamentalmente por el sector de los frutos rojos. Sin ellos, la provincia estaría en una situación de crisis muy profunda. Sin los frutos rojos, Huelva sería un desastre total, porque es que no hay trabajo por otro lado. Y esto, pues en verdad, genera muchos puestos de trabajo, tanto indirectos como directos. Yo no veo alternativa de otros puestos de trabajo, porque es que no lo hay, o porque aquí de los frutos rojos vivimos toda la gente. Obviamente está contribuyendo a la mejora no solamente de los pueblos donde se está a nivel local produciendo este tipo de berries, sino también en otros lugares de España, de la Unión Europea, que vienen muchos trabajadores, y fundamentalmente también pues a través de los que vienen de sitios como por ejemplo Marruecos o Ecuador o Honduras. Más de la mitad de los trabajadores son extranjeros, algunos residentes en España y otros muchos de terceros países. Para las mujeres contratadas en origen, que vienen reguladas por una orden que se llama GECO, la campaña supone la fuente principal de ingresos. Tenemos la oportunidad de escuchar testimonios personales, muchas de ellas, una vez que vienen aquí y trabajan los 6 meses, ya no les hace falta volver a trabajar en Marruecos. Ayudar sobre todo a la familia. Aunque se queden sin ni un euro, lo mandan todo a sus familiares para tener una casa digna en su país. Me llamo Leila Akarkov, he venido de Marruecos, me vivo en Tetuán. He venido a Huelva porque hace mucha falta trabajar aquí, que en mi país no tengo su trabajo. Tengo 3 hijos, hace mucha falta, por eso he venido para trabajar. Si el año que viene empieza trabajo en enero, eso es bueno para mí, porque puede comer todo el año, hasta que viene otro enero, ¿vale? 5 meses está bien para mí, para vivir en Marruecos sí está bien. Me llamo Amal Harmouch, vengo de Nador, la zona del norte de Marruecos. Vine a Huelva para trabajar en frutos rojos, porque quería cambiar mi situación económica y ahorrar una entrada para mi casa. Y así compré mi casa en San Juan. En mi país siempre me hace falta mi marido que mantenerme, pero aquí no puedo mantenerme mismo sola, con el trabajo que tengo. Eso lo valoro yo más que me valoran ellos a mí. Esta consideración que se le otorga desde el sector de los frutos rojos a las personas extranjeras que vienen a trabajar al campo se pone de manifiesto con la puesta en marcha del PRELSI, el Plan de Responsabilidad Ética, Laboral, Social e Igualdad de Interfresa. Es básicamente una herramienta para resolver conflictos y para armonizar el entorno tanto laboral como doméstico. Vienen sin saber el idioma, entonces nosotros de alguna manera les ayudamos a todo lo que es el tema de acompañamiento de las tarjetas sanitarias, acompañamiento a los centros de salud. También hacemos visitas diarias y semanales para saber y conocer sus necesidades. Y claro, ellas en este sentido lo agradecen mucho. Nos consideran como sus familiares. El sector de los frutos rojos no es ajeno a los principales retos de su tiempo: el cuidado del medio ambiente y la escasez de agua. Desafíos que afronta con preocupación
y sobre todo con mucha responsabilidad. Otra de las estrategias va encaminada a la reducción de la huella hídrica de los cultivos y se está trabajando específicamente en la implementación de nuevas tecnologías del riego que permiten un uso más eficiente del agua. El riego a demanda es una nueva tecnología que toma decisiones en el riego de forma automática en base a la información que están tomando diferentes sensores en campo. Yo me dedico a regar las plantas, tanto la fresa como el arándano. Mi trabajo es importante porque yo tengo que buscar el equilibrio entre el agua y los nutrientes para no desperdiciar ni agua ni nutrientes que llegan a cada parcela, claro. Es una tecnología que se viene utilizando desde hace más de 10 años y actualmente aproximadamente el 80% de los productores ya trabajan con ella. Pasado, presente y futuro. Porvenir que desde Huelva, esa aventurosa tierra del sur de Europa, tantas personas luchan por construir a diario, con esfuerzo, tesón y esperanza. Pues este es. Muy bien, muchísimas gracias por cómo habéis explicado en un tiempo muy razonable todo el trabajo que os ha llevado a intentar restaurar la reputación ganada, usurpada, diría yo, a través de lo que ojalá nuestros alumnos sepan hacer el día de mañana, y es una comunicación estratégica de bisturí. Habéis hecho un plan maravilloso, creo yo. Fijaos que han abordado la problemática con un audiovisual que no es un spot, es un documental. Un documental que toca todos los hitos necesarios para generar una imagen duradera y firme. El papel de la mujer, ¿no? Habéis visto cómo la mujer que viene de un país cercano se empodera cuando tiene sus propios recursos. En ese sentido, el papel que puede desempeñar Huelva acogiendo a esas mujeres. Hemos visto también la mujer empresaria. No es casualidad, todo está muy, muy bien planificado por los señores de Llorente y Cuenca, de los guionistas de estos maravillosos documentales que fluyen luego por la red, y que, por favor, en esa nueva misión que vamos a tener nosotros a partir de estas jornadas, viralicemos. Os voy a pedir que tuiteéis y que viralicéis las conclusiones de estas jornadas, las ideas, certezas y noticias positivas que os lleváis de la misma, para intentar que la verdad de los hechos fluya por los mismos cauces por donde fluye la desinformación. Pero vosotros sois profesionales, vais a ser profesionales de la comunicación dentro de poco, y os va también vuestra reputación personal. También es muy importante vuestra reputación. En ese sentido, me parece un ejercicio muy, muy pedagógico para una facultad, un ejercicio brillante, diría yo, de cómo resolver un problema que se os ha generado con unos intereses muy crematísticos y pecuniarios en Alemania. Los alemanes son muy dados a desinformar y también a ocultar sus miserias, con el Dieselgate que se produjo con Volkswagen, que fue Volkswagen la que engañó al mundo diciendo que sus vehículos eran muy ecológicos. Pues los alemanes, la verdad es que en esto de la desinformación tienen mucho que enseñarnos, ¿no? Y, en fin, nosotros tenemos que, y esto ya forma parte, casi diría, de las conclusiones, a no ser que, me espero un poquito, si hay alguna pregunta que queráis formular al equipo que ha trabajado en este caso, la podéis hacer. Si queréis hacer alguna pregunta. Hemos dicho que nuestros alumnos son muy proactivos, que suelen intervenir mucho. Por favor.
No hay nada como ponerse en vuestro lugar. Seguro que hay muchas dudas y muchas ideas que preguntaríais, pero no os atrevéis. Venga, este es el foro. Romped el hielo, por favor. Algo que queráis preguntar. Muy bien. Venga, valiente. Pero a mí, por ejemplo, lo que me interesa, a raíz de que también estoy estudiando esta carrera y la publicidad y tal, y veo cómo vosotros sois el posible peldaño extra, el posible llegar hasta arriba de todos los peldaños. Y me gustaría saber también el camino que habéis tomado. Siento que no tiene tanto que ver con la presentación y lo que habéis venido aquí a traer, pero es algo que realmente me interesa, el saber cuál ha sido vuestro camino hasta llegar hasta donde estáis ahora. Empieza tú, Carlos, o empieza Fernando, venga. Por edad. Fernando tiene una historia más larga. ¿Qué pasos da uno para intensa. llegar hasta donde están? Menos mal que se te ha ocurrido a última hora. Resúmelo, No, vamos a ver, es imposible. Mucho más con la tendencia que yo tengo de enrollarme. Pero, mira, en la vida hay una parte de azar y de necesidad. Por decirlo de alguna manera, de azar y de trabajo. ¿Vale? Estáis en la etapa del trabajo, en la medida que podáis desarrollar más intensamente el conocimiento, disponer de herramientas, vais a poder afrontar cuando llegue el azar, que son circunstancias no esperadas que te canalizan hacia un lugar o hacia otro, ¿no? El camino mío ha sido este, el trabajo y el azar. Os voy a poner la anécdota del azar. Yo era un estudiante de químicas en Ciudad Real y mi padre era pensionista en aquel momento. Con la pensión no podía pagarme los estudios que tenía que hacer en el segundo ciclo en Madrid y me desplacé en un momento determinado para trabajar en una empresa de transportes en Barcelona, donde vivía mi hermana por la emigración de los años 60, de muchos manchegos, muchos andaluces, muchos extremeños a Barcelona, y con la idea de trabajar en esta empresa de transportes durante media jornada y durante la otra jornada de tarde ir a la facultad. Yo tenía, en este caso, una prima monja. Y el día que yo marchaba a... Sé que os gustan las historias, por eso... Por eso estáis aquí. El mismo día que yo viajaba a Madrid, mi prima monja me dijo: Fernando, voy a rezar por ti. Bueno, yo hice el viaje a Madrid y me encontré con un diputado socialista. Yo entonces era conocido en Ciudad Real porque era el delegado de estudiantes de la Universidad de Ciudad Real y consecuentemente me metía en líos. Pues estos eran los finales de los 70, hace mucho tiempo. Bueno, pues este diputado me dijo: pero hombre, ¿cómo vas a ir a Barcelona? Quédate en Madrid, vete ayúdanos en el gabinete técnico de la Federación de Trabajadores de la Tierra de la UGT y estudias en Madrid. A mí se me abrió la puerta, ¿no? Empecé a trabajar a media jornada en el gabinete técnico de la Federación de Trabajadores de la Tierra y continué mis estudios. ¿Cuál era la necesidad? Acabar la carrera. ¿Cuál era el azar? Tener una prima monja y que Dios la escuchara. Y que, bueno, ahora fuera de la broma, la vida está llena de estos dos componentes.
El otro azar, que como Fernando no lo va a contar, lo voy a contar yo, el otro azar es cuando él, siendo sindicalista, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero le pide que sea su secretario número 2 del Ministerio de Agricultura, y luego, en la segunda legislatura, le llama a Moncloa para ser secretario de Estado de Comunicación. Por eso sabe tanto de comunicación y tanto de agricultura. Y en una tercera vida nos ha regalado estar con nosotros trabajando las cuentas de comunicación, de política y de agricultura. Bueno, eso lo dice un amigo. Pero hacerme caso, no hace falta tener un familiar cura o monja, el azar está ahí. Y cuando llegue el azar, estar bien equipados. Y aunque parezca una recomendación moral, os la voy a hacer. Hay un filósofo alemán, os recomiendo su lectura, que habla de la ética en los tiempos oscuros. Vivimos tiempos oscuros de desinformación muy potente. Se está construyendo, como Marc ha dicho y tantos otros, se está construyendo una sociedad que puede suicidarse, y hay antecedentes históricos, y vosotros tenéis un papel protagonista en esto. Hay que intentar ser una persona con fundamentos éticos, y todo el mundo sabe lo que es eso. Todo el mundo sabe lo que es tener fundamentos éticos. Y tiene que haber fundamentos éticos cuando se es empresario, cuando se es sindicalista, cuando se es estudiante, cuando se es profesor, cuando se es ciudadano. Porque una sociedad con fundamentos éticos es una sociedad más libre, más madura y que se deja menos engañar. Por tanto, fijaros bien, este es el impulso. Y luego tener buenas herramientas, tratar de descifrar los hechos. Este mundo no está hecho para vagos, pero cada vez hay más, porque la información cada vez se consume a mayor velocidad y es cada vez más insustancial. Es decir, tiene menos sustancia. Y en el tema de la alimentación, Fernando, tiene un enorme mérito lo que estás haciendo por tu gente, por tus compañeros de cátedra. Tiene muchísimo mérito. Quizás ahora no lo apreciéis, pero tiene muchísimo mérito, porque vais a ser seguramente pioneros de una nueva generación, esperemos, una nueva generación que ayuda a la sociedad a formarla en valores y en formación. Y en el tema de la alimentación, Fernando, y en el tema de la agroalimentación, dejadme que os diga, Carlos lo decía, el sector ha estado muy cómodo porque ha ido muy bien, porque somos muy buenos. Muy buenos. Sin embargo, tenemos un cierto complejo los españoles de no hablar bien de nosotros mismos. Este complejo, como decía Pío Barojas, se le quita a uno con los viajes. Cuando va uno fuera e interactúa con un homólogo, se da cuenta de las capacidades que tenemos. Pero ahora vienen curvas. Y lo mejor que podemos hacer es hablar con transparencia, no ocultar las cosas que no se hacen bien, tratar de modificarlas, pero decir las que se hacen bien, que son muchísimas. Muchísimas. Aquí habéis visto un ejemplo de las cosas que se hacen bien. Y por último, oye, si alguna vez alguien nos pregunta, sí, tú eres muy bien y tal, porque la preponderancia urbana
en la nueva mentalidad de las fake news es sobresaliente. Si alguien nos pregunta alguna vez, bueno, sí, tú, para alimentación y demás, ¿cuántos tetos tiene una vaca? Decirle que 4, porque se lo pregunté a un amigo ecologista y me dijo que 7. En fin, el séptimo ya no sabía muy bien dónde situarlo, sino más hacia el rabo o más hacia la cabeza, pero esto es, no solo hay mucha fake, hay mucha realidad fake. Porque para crear una noticia fake hay que crear una realidad fake. Y sobre la agricultura hay mucha agricultura fake, de personas que no saben por qué la leche está en un brick. Y bueno, pues a estos tenemos que animar, ¿no? No a ser ingenieros agrónomos, que no lo vais a ser, pero cuando llegue el caso, por favor, ir a las fuentes, no a los influencers, porque cada vez son más fuente y el agua sale cada vez más turbia, Marc, ¿no? Esto último que has dicho va a ser complicado porque la mayoría quieren ser influencers, pero influencers buenos. Ser influyente, en el sentido estricto del término, no es malo, es positivo, pero que sean de los buenos, que sean influencers de los mejores, de los que manejen buenos datos, de los que sean capaces de contrarrestar y generar envidias en aquellos que solo tienen una apariencia de éxito, ¿no? El éxito para ellos estará en su formación, en su conocimiento y luego en crear, porque ellos estudian cómo generar esa musculatura viral comunicativa, pero que la apliquen para divulgar la veracidad, para viralizar cosas que hagan que el mundo cambie mejor. Que no sigan a los influencers va a ser muy complicado, pero sí que podemos tener en ellos los mejores aliados. Si son grandes comunicadores con ética, serán influencers de los que se necesitan. Bueno, pues para ir concluyendo sin más, a mí me gustaría, bueno, yo creo que Fernando ha hecho un broche de oro para, no sé si lo que voy a decir lo mejora, seguro que no, estoy convencido de que no. Creo que ha sido un gran consejo, por favor, seguir la trayectoria y las palabras de Fernando Moraleda, que es una eminencia en su ámbito, es una gran persona. Y yo lo que puedo decir es que nuestros objetivos de la jornada se han cubierto plenamente, los objetivos que fijamos al principio, como proponer vías de acción y algunas soluciones para combatir la desinformación. A lo largo de estas mesas, 3 mesas redondas y 3 conferencias, las hemos proporcionado. Hemos sido capaces de identificar las principales amenazas de las distintas formas de desinformación, los bulos, las verdades a medias, las omisiones engañosas, es decir, lo que se calla a alguien y debería contárnoslo en aras de nuestro derecho como consumidor. Eso también es una parte importante de la que no hemos hablado. Las omisiones engañosas, que son un ilícito de competencia desleal. Aquello que no se cuenta pero deberíamos saber porque nos hará más libres cuando compremos, cuando tomemos decisiones. Eso es un aspecto súper importante también que hemos mencionado en algún caso. Las marcas negras juegan ese pequeño rol de ser veracidad y transparencia donde hay omisión engañosa. Hemos dado voz a distintas perspectivas médicas, periodísticas, empresariales, desde el ámbito de la academia y del derecho. Es decir, estamos muy satisfechos con lo que aquí ha sucedido
ha sucedido hoy. Quizás el próximo Fake and Business, para que la empresa no se vaya de rositas, es tratar de investigar cuando la empresa es emisora de desinformación, porque las empresas también intentan engañarnos usando, o convencernos usando lo que llaman el food washing, las croquetas caseras, las galletas de la abuela, las galletas artesanas, es decir, una serie de términos muy bien sonantes que no responden a la realidad, que los usa la industria de la alimentación. Entonces, esta es la asignatura pendiente, lo que investigaremos próximamente, el food washing, ¿no? La reduflación, ¿no? ¿Por qué reducen el tamaño de los envases y nos hacen creer que es lo mismo lo que estamos comprando? En fin, que el mundo empresarial también tiene parte de responsabilidad en este escenario desinformativo que vivimos. Y prometemos que será un objeto de estudio, caiga quien caiga. Para eso está la universidad, para medir e investigar aquello que puede incomodar. Como decía Don Quijote a Sancho Panza, ladran, luego cabalgamos. Que hablen de nosotros, porque vamos a seguir con el Fake and Business 2025 y pondremos a la empresa también en este foco, para que las empresas sean también corresponsables de la veracidad. Dicho esto, no me queda más que agradeceros el haber sido copartícipes de algo que nos genera mucha satisfacción, un éxito razonable. Estamos muy contentos de que estos meses de trabajo hayan servido para algo. Las sesiones se han grabado, se van a colgar luego los contenidos por sesiones, y esta va a ser también nuestra tarea, difundir lo que aquí se ha dicho, que tiene una validez, como dice Fernando, creo que muy interesante. Creemos que hemos puesto la voz a un sector que tiene muchas cosas que decir. Es un sector que representa lo auténtico, por eso ha estado mucho tiempo callado, porque el producto y lo bien que se hacían las cosas en materia de lo agro hablaba por sí solo. Pero cuando vienen amenazas que quieren usurpar ese territorio de lo material, de lo tangible, de lo auténtico, como es todo lo artificial, la inteligencia artificial, los productos sucedáneos, cuando viene toda esa mercadotecnia y esa industria que intenta desbancar a lo real, y ahora visto en el mundo del campo, de la fresa, de las vacas, de las cosechas, de la leche, ha visto ahí el objeto ya a donde pegar el bocado, la industria del artificio. Ha dicho, aquí yo soy capaz de desbancar a este mundo de auténtico, porque son agros, son gente vulnerable. Y no es cierto. Yo creo que goza de legitimidad, reputación, buena simpatía. Como se ha dicho aquí, España es un país potente a nivel agroalimentario, y eso hay que defenderlo. Pues nada, simplemente agradecer a mi equipo, a mi gente que ha estado con nosotros, a Ignacio López de Zamora, gracias por colaborar, al taller de imagen, que ha trabajado concienzudamente toda la jornada para que esto se cobre músculo visual después, a mis compañeros de departamento, que seguro que continuarán líneas de investigación en este mundo, taller de imagen, a Dani, el apoyo informático, a Nuria, de protocolo, que nos ha ayudado, en fin, a la gente que ha hecho posible la gráfica tan look and feel tan bonito, tan agradable. Hay mucha gente detrás para un solo día. Gracias a todo el mundo que ha estado ahí haciendo posible que todo esto haya sucedido con un razonable y aceptable éxito. Así es que 1000 gracias, os emplazamos al Fake and Business 25, porque eso sí, necesitamos 2 años para recuperarnos, y intentaremos crear transmedia de lo que aquí ha sucedido. Haremos vídeos, audiovisuales, intentaremos llevar también a formato publicación, impresa, gráfica, las conclusiones del mismo. 1000 gracias de verdad, y aquí tenéis vuestra universidad para lo que consideréis. Muchas gracias.